Hola Javis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. ¿Cómo estás esta semana, Feña? Estamos aquí bien en verdad, porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y yo tengo una cuota de esperanza porque Nueva York, la ciudad más importante probablemente, o una de las más importantes de Estados Unidos, acaba de elegir a Zoran Mandami. ¿Por qué esto es histórico y por qué es relevante para Palestina? Es lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Bueno, parto contándoles un poquito. ¿Por qué esto es histórico? Primero, porque Mandami arrasa las elecciones, obtuvo más de un 50% de los votos y es el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York, el primer alcalde de origen africano y surasiático y el más joven de un siglo. Y tiene la participación en el fondo de votantes más alta desde 1969 con cerca de 2 millones de votantes. ¿Qué prometían las campañas de él? Aparte que él es socialista. Tefi es más chico que nosotras. Ah, pero ¿para qué te fuiste para allá? Po? Tiene 34 años, o sea, tiene nuestra Tiene edad. nuestra edad, pero es unos meses más chico que nosotros. Impresionante, yo lo encuentro un seco y me encanta que sea él. Yo también. Y Mandami ha sido una fuerza de la naturaleza, un aire fresco que viene de nuevo un poco a poner las cosas en su lugar en cuanto. Él solamente no vamos a hablar tanto de la campaña ni de sus promesas, pero cuáles son las políticas que él le promete a los habitantes de Nueva York, cosas como la vivienda asequible. Él dice que va a congelar las rentas de Nueva York, que son altísimas, y cómo lo va a hacer poniéndole más impuestos a los billonarios. De hecho, los billonarios de Nueva York invierten muchísima plata, entiendo que más de 20 millones de dólares en el fondo apoyar a los otros contrincantes para que Mandami no ganara. Claro, y nada de eso resultó, que es Nada lo de más impresionante. Nada de eso resultó. Otras cosas, promete transporte gratuito y justicia económica y, por supuesto, combatir crímenes de odio en general, ya sea contra judíos, contra negros, contra árabes. El racismo en toda El su racismo esplendor. en todo su esplendor. Y Mandami también ha sido, a diferencia de otros políticos musulmanes, él, o árabes, y en el fondo, él ha sido un político que él ha abrazado el Islam y ha abrazado el árabe. De hecho, no sé si has visto alguno de sus spot, digamos, publicitarios que hace, sale hablando en árabe. Sale hablando en árabe, en inglés, en español. Sí. Y muchos sale mostrándose como en su cotidianidad. Y incluso dice, yo no voy a dejar de profesar mi religión, yo no voy a dejar de comer con las manos, yo no voy a dejar de ser quien soy por ser el nuevo alcalde de Nueva York. Y eso es lo que más me ha gustado, porque en el fondo es lo que más le han criticado y a la vez es lo que él usa como herramienta para decir, yo no voy a dejar de ser quien soy porque todo lo que ustedes han hecho durante todo este tiempo, ustedes me refiero a los que no son musulmanes, a los que no comen con las manos, básicamente, a toda la supremacía blanca, pongámosle, o a todo este sionismo de ultraderecha que ha gobernado Estados Unidos, que es súper pro-Israel a todo esto, no ha resultado o resultó durante muchos años, pero hoy día bajo el mandato de Trump, que es lo que más me gusta de Mandami, salió este personaje que es lo opuesto. Claro. Bueno, Mandami es abiertamente antitrumpista, pero quiero tomar algo que tú dijiste, que es muy del discurso de Trump y de los MAGA, que es America First, Estados Unidos primero. Y que se les ha estado cayendo mucho el discurso con todo lo que hacen por Israel, que pareciera que fuera Israel First. Mandami, ¿y por qué estamos hablando de él? Es de los pocos que le ha hecho frente al lobby israelí y al AIPAC. Y yo creo ¿Qué es AIPAC? Que AIPAC es el lobby judío más importante de Estados Unidos y quienes financian, de hecho como se dice que cada uno de los parlamentarios de Estados Unidos tiene como su babysitter de AIPAC, que está encima de ellos, promoviendo que o hablen bien de Israel o hagan políticas pro-israelí y por supuesto hay plata de por medio y también amenazas de boicot de por medio. Y bueno, Mandami es de los pocos que no caen en el AIPAC y por eso, en el fondo lo comentábamos fuera de cámara, se le acusaba de ser, por ejemplo, antisemita. ¿Y qué fue el anuncio después de que gana que le pedían a los judíos de Nueva York? Es impresionante como le pedimos a todos los judíos que viven en Nueva York que se vengan a Israel. Y eso es un claro ejemplo de la desesperación que tiene Israel, de que vuelva gente a vivir a Israel porque se despobló después del 7 de octubre. Y eso habla también de la poca pertenencia que tienen a la tierra. Claro. Candance hace un análisis de cuándo Mandami gana las elecciones, porque tú siempre puedes ver eso antes del día de las votaciones. Y ella dice, yo concuerdo en parte,
uno de los muchos factores por qué gana, hay un debate donde está Mandami con los otros candidatos a la alcaldía de Nueva York y una de las preguntas es, ¿cuál es el primer país que ustedes visitarían si son electos alcaldes de Nueva York? ¿Ya? Y todos empiezan. Israel, Israel, y no solo Israel, Tierra Santa. claro, Tierra Santa, pero aparte daban como una explicación tipo Israel, porque mi señora es judía y tenemos unos lazos muy fuertes. Israel, y sería mi quinto viaje. Israel, o sea, y era como una competencia de quién amaba más a Israel, siendo que estábamos hablando de las alcaldías de Nueva York. Y le toca a Mandami y dice Mandami, yo no me voy a ninguna parte. Yo me quedo en Nueva York atendiendo las necesidades de los neoyorquinos. Y en vez de como seguir en esa línea, le preguntan, a ver, espérate. Pero, ¿qué crees tú del Estado de Israel o tú crees en el derecho del Estado de Israel de existir? Y Mandami dice que tampoco dice nada polémico. Dice, sí, yo creo en el derecho del Estado de Israel a existir, que aparte ya lo hemos hablado, no existe tal cosa como el derecho de un Estado a existir. Y luego dice, sí, yo creo en eso. Y le dice, como un Estado judío. Y él dice, como un Estado con igualdad de derechos. Es que él también es de la postura de que no debiese existir ningún Estado basado en la religión. A pesar de él ser musulmán y que se dice que le han dicho terrorista, le han adjudicado ataques terroristas, de que él ha planeado o va a planear distintas cosas, es que ayer yo me puse, tengo que decir, a revisar todas las redes sociales, a revisar, y me empezaron, ustedes saben cómo funciona el algoritmo, empezaron a aparecer y aparecer y aparecer cosas sobre él, y era impresionante, o sea, lo han acusado de una cantidad de cosas, y lo mejor de todo es que él ha usado todo eso a su favor, y lo ha puesto, aquí ha sido súper inteligente, como la estrategia que ha habido detrás de su campaña política, es usar todo eso a su favor y decir como, todo esto que ustedes me dicen es justamente lo contrario, y justamente por esto es que yo no voy a dejar de ser quien soy. Claro, es en el fondo no defiende, porque yo me acuerdo cuando él aparece comiendo con las manos. Es asqueroso, miren cómo comen con las manos, qué sé yo. Y él en vez como decir, porque también había sido una estrategia de decir, a ver, nosotros nos lavamos las manos, qué sé yo, porque uno No, tiende a defenderse. claro. Él dice, claro que como con las manos. Es mi cultura, qué sé yo, y no sé, y habla del Islam, y después habla en árabe, y le habla a distintos públicos, y yo creo que esa, o lo que se aparenta ver como una genuidad de él como persona, es lo que hizo que atrajera mucho, sobre todo a los votantes jóvenes. Y además, o sea, acá pone en evidencia algo que es cierto. ¿Cómo se come una hamburguesa? Con las manos, claramente. ¿Cómo se come una alita de pollo del Kentucky, por ejemplo, que Claro. es tan gringa? Una pizza. Exactamente, con las manos, y nadie lo cuestiona, pero acá hay una cuestión que es súper Racista. racista, ¿cachai? Que es, ¿cómo, por qué en el Islam, en India, porque él tiene raíces, o sea, sus dos papás son indios, Claro. Él es de come con las Uganda. manos? Claro, pero sus papás son indios, ¿cachai? Ah, Se come con las manos y tiene todo una razón de ser, o sea, al comer con las manos el sistema digestivo se activa y tiene todo un estudio que hay detrás. fíjate, yo no sabía. A ver, cuéntame un poco de eso. No me preguntéis tanto porque también... A ver si me puedo comer con las manos ahora que estoy en mis cambios de hábito. No, sí, o sea, al tener contacto tú con la comida, o sea, tu Con las cuerpo al manos. tener contacto con la comida, le mandas una señal de que estás empezando a ingerir algo. Y de hecho, dentro de toda esta mirada de reels que me empezaban a aparecer, hubo uno que me apareció que cuando los británicos llegaron a conquistar Oriente, en el fondo, le daban certificados a las personas, sobre todo en India, a quienes aprendían la cultura de cómo comer con cubiertos. ¿Ya? Como básicamente aquí, ¿cómo sería el manual de Carreño? ¿Ya? Le daban certificados de que ellos ya podían sentarse en la mesa. ¿ya? Mira. En vez de seguir comiendo con las manos, ¿cachai? Entonces, esto es una locura de empezar a implantar una manera de comer, de quitarles la cultura original para implantar una propia, que sería la extranjera en este caso, la inglesa o la estadounidense o la que fuera. Pero Mamdani acá dice, no, yo voy a mantener la mía, yo voy a seguir comiendo como. Claro, hay cosas en las que uno se tiene que adaptar a la cultura donde llega en este caso, pero él en su casa o donde esté básicamente en su zona de confort, Claro. va a seguir siendo él. De hecho, me encantó porque había un video cuando él ya había ganado, en que lleva, no me acuerdo a qué personaje era,
a comer a un restaurante de comida india que servían todo como lo sirven en India. ¿Cachai? Entonces fue bacán. Es de alguna manera una resistencia cultural, una resistencia a la colonización. Porque Exactamente. lo que hemos hablado, la colonización funciona en varias capas y una de esas es el robo de tu cultura. Pero en resumen, y por qué hicimos este paréntesis como muy interesante de la cultura, de cómo se come y todo, porque Mandami resiste eso y él gana sin dejar de ser él. Y entendamos que en Nueva York también, en el fondo Nueva York se armó gracias a culturas extranjeras. Claro. Bueno, él es un gran defensor de la inmigración. Él de hecho, en su contrario a Trump, que habla de frenar la inmigración y hablar de los inmigrantes como este peligro para Estados Unidos, Mandami abraza todo lo contrario. Dice, esta ciudad de Nueva York se funda y se levanta con migrantes. Y le dice a Trump, y ahora sube el volumen, como diciéndole, Sí, como diciéndole, estáis viejo. Le dice, sube el volumen, porque ahora esta ciudad está liderada por un inmigrante. Y yo, the name is Mandani. Tin, 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 tin. No, es que yo lo encuentro extraordinario. Bueno, volviendo al tema que nos convoca, Sí. Palestina. Aparte de ese discurso donde curiosamente el discurso de America First, de Estados Unidos primero, es muy de la derecha radical, Sí. Mandani, que es socialista, lo practica mucho más, porque él dice, mi responsabilidad es con los neoyorquinos y yo voy a trabajar para ellos. Y habla, incluso se manda un speech en relación a los judíos, dice, y voy a trabajar con las comunidades judías acá para que tengan la mejor vida posible. Y eso también es súper relevante, porque en Nueva York hay una población judía tremenda, Es gigante. es gigante. No me sé el número en específico, pero es una muy grande comunidad. Es una gran comunidad. Es en Nueva York donde han surgido movimientos judíos pro-palestinos y son esos mismos judíos los que apoyan a Mandami. De hecho, en el discurso cuando él gana, aparecen un musulmán, un judío y una cristiana juntos apoyando a Mandami. Mandami representa esta unidad, es la imagen progresista de este Estados Unidos en contraposición a este Trump que viene con un montón de discursos racistas y de odio y de miedo y de proteccionismo y de casi de pureza de raza, por decirlo. Total. Total. De hecho, aquí es donde yo quiero meterme con la esposa de Mandani. Vamos para allá. Ella, una mujer, Rama Duwaji, no sé cómo se pronuncia bien, Duwaji yo creo que es, ¿Ya? se casaron en febrero de este año, se conocieron Recién. se conocieron por una aplicación. Me encanta porque este capítulo es como más chisme, Sí. más gossip. Se casaron en febrero y fue un matrimonio súper piolita. De hecho, se fueron en metro, muy New Yorker. Se casaron ellos dos solos con una amiga fotógrafa de ella. Ella es artista en Siria. Se fue a estudiar ilustración a Nueva York y toda la campaña de Mamdani la dirigió ella. Ella fue la que se fijó en la estética, ella fue como un poco la directora creativa de la campaña de Mamdani. Y la encontré una genia porque un poco se basó en la identidad pura de Nueva York, que tiene que ver con el taxi, con los colores propios de Nueva York, con el tipo de caligrafía que se ve en las tiendas más características de Nueva York, que tiene que ver con toda esta cosa inmigrante, con el lettering, con la cosa escrita a mano, con las vitrinas escritas a mano. Tiene que ver con esta cosa como de Bollywood, bien sobrecargada. Y todo eso lo podemos ver en todas las campañas y en toda la panfletería, en todo lo que Mamdani usó en su campaña. De hecho, no sé si supiste, pero Mamdani da unas como bandanas de regalo a la gente, ¿ya? Y en un momento lo trataron de culpar o de decir que era como que él estaba regalando hijabs, ya como para que las mujeres se empezaran a cubrir. Pero no saben qué inventar. No saben qué inventar. Entonces, él decía, sí, estoy regalando hijabs con tarjetas de metro, con hot dogs, con y no sé qué otros dibujos, qué otras ilustraciones tenía. Entonces, él un poco se burlaba de quienes
lo culpaban a él de estar usando hijabs, ¿ya? Entonces, al final él decía hijabs para todos, ¿cachai? Entonces, como que usa un discurso de la burla incluso de quienes tratan de culparlo a él o de hacerle caer a él en un discurso, O sea, digamos, fóbico. él no pisa el palito. No pisa el palito, al contrario, lo usa a su favor y eso es lo Claro, más inteligente muy de todo. inteligente, porque lo que uno tiende a hacer es defenderse, al poner dicho, oye, pero si esto no es un hijab, no sé qué. Claro, él ocupa el humor para resistir este insulto que no soporta análisis en el fondo. Exacto. El que se pica pierde, El básicamente. el que se pica pierde, claro. Oye, esta pareja, antes de seguir hablando de la señora del que son una especie de power couple, Ajá, otras cosas súper relevantes, ellos dos son súper pro-palestinos. súper. Eso es tremendo porque en Estados Unidos todavía sabemos que la opinión estadounidense, lo hemos conversado, ha dado un giro. El pensamiento, el apoyo a Israel ha bajado mucho, el apoyo al movimiento palestino ha subido muchísimo, y tener autoridades que abiertamente apoyen a Palestina es un cambio radical en la cultura y en la política estadounidense. Y te lo digo al mundo en este sentido. Mandami y su esposa han expresado apoyo literal al movimiento BDS. Mm. Que el BDS en ciertas zonas de Estados Unidos está prohibido por ley. El boicot, sanciones y desinversiones a Israel para presionar lo que cumpla con la ley internacional. Ha sido muy, muy crítico con el Estado de Israel y ha dicho que esto es una cosa que en el fondo va directamente en contraposición de Trump, que si Netanyahu llegara a visitar Nueva York, él lo arrestaría. Y le preguntan en una entrevista sobre esto y le dicen cómo lo vas a hacer con Trump encima. Y él dice algo que a veces se nos olvida. Dice, esto no es un tema de opinión. La gente es libre de tener... Esto es una orden de la Corte Internacional de Justicia. Yo puedo creer que es justo arrestarlo o puedo creer que no es justo arrestarlo. Pero yo tengo que cumplir con la ley. Exactamente. Y eso es lo que a veces a uno en el término, o sea, tú puedes decir que te gusta Israel o que no te gusta Israel, pero por ley Israel es un estado ocupante, es un estado paria ante la ley internacional y eso no es algo opinable, eso es un hecho. Bueno, que él haya dicho abiertamente que si Netanyahu o Yoav Galán, que tienen órdenes de arresto, llegan a Nueva York, las va a hacer cumplir, es algo tremendo. Y bueno, esta power couple pro-Palestina, que a todo esto ocupan este discurso como, no lo dicen así porque el America First es muy de derecha, pero que están aplicando el America First, hay un cambio muy, muy importante en la política y la cultura estadounidense y que sea en Nueva York, que es como un poco el centro del mundo en Estados Unidos, nos da una indicación y por eso te digo que yo esta semana amanecí con esperanza, porque mientras Estados Unidos apoye el sionismo en Israel, yo veo poca esperanza en Palestina. Y a lo mejor estoy siendo ilusa en creer que este es un primer paso para cambiar las cosas, pero pucha que en cómo han estado los últimos 2 años, a mí me da un pequeño aire de esperanza la elección de Ahí Mandani. es donde yo digo que nace mi pequeño escepticismo. A ver, ¿de dónde está ese escepticismo? Que claro, viene toda esta grandilocuencia de este personaje que viene un poco a darnos esperanza, ¿no es cierto? Ujú. Pero digo, no puede ser todo tan perfecto, como que aquí algo tiene que haber. Llevamos 2 años en que viene este Trump, este personaje, que sabemos que es un fanfarrón, que sabemos que es un personaje que dice mucho, que promete demasiado, pero nadie le cree, o sea, solo viene a beneficiar a algunos y que su plan inicial siempre ha sido quedarse con toda Palestina. Lo tenemos clarísimo. De Pero- Netanyahu estamos hablando. Sí, de Trump. Trump y Netanyahu, la misma cosa. Pero de repente viene Mamdani, que viene este personaje extranjero que llegó a los 7 años, es joven, generación Z. No, pues él es millennial. Millennial, su La esposa. esposa es Que Z. tiene 28 años, Juventud. digámoslo Qué también. juventud, qué colágeno, ¿ya? Claro, vienen como esta power couple que decís tú, a cambiarlo todo y que representan a un Estados Unidos, sobre todo un Nueva York que es inmigrante, ¿ya? Y que es un poco la identidad de esa ciudad, que es este mix cultural, que por eso la hacen tan atractiva y tan rica, y que a la vez que cumplen de alguna manera el sueño americano. ¿Ya? Que es, yo me quiero ir a Estados Unidos porque en Estados Unidos está el sueño americano. Claro. ¿Ya? ¿Cómo describías tú el sueño americano? O ¿Qué es sea, el sueño trabajo, americano? una vida digna,
O sea, esto es lo que yo escucho, porque para mí Estados Unidos nunca ha sido el sueño americano. Para mí tampoco, por eso te lo O preguntaba. sea, sí, pero según lo que he escuchado y lo que he conversado, yo he estado en Nueva York, ya no puedo entrar, yo creo. Yo creo que O sea, no, yo creo, ya no puedo entrar a no ser que haga muchas gestiones. Es eso, es una vida justa, un trabajo digno, una vivienda, es, no sé, o sea, la promesa de la libertad. o sea, la estatua ahí gigante con la llama, o sea. Pero es un sueño para muchas personas que viven en Latinoamérica. Y ya que se llame Estados Unidos de América, o sea, te habla de algo, o sea, habla de toda una América unida, Claro. que no es real tampoco. No, para nada. Entonces, Mamdani viene un poco a hacer esta promesa de que efectivamente queremos hacer algo todos unidos, ¿cachai? Entonces, o sea, ojalá yo esté súper equivocada y ojalá este escepticismo se mantenga solo en eso, en escepticismo, y que él sí logre hacer un real cambio y que sí sea esta voz de esperanza de decir, nosotros, la minoría en el fondo, que en verdad somos mayoría, porque somos minoría económica, viendo el contexto de Nueva York, porque es el pueblo el que se manifestó, son las personas trabajadoras, son las personas que en el fondo son son la clase trabajadora de este Nueva York que es súper caro y es a quien Mamdani le habla y es a quien Mamdani le dice como yo voy a luchar por ustedes y es por eso que él gana. Porque a pesar de que estos billonarios le metieron y le metieron y le metieron plata a sus candidatos, no salieron ganadores. Y eso también habla de algo. Habla de que la gente se aburrió del mismo discurso de siempre, se aburrió de que falsas promesas, se aburrió de los mismos candidatos de siempre. Y aparece este personaje joven, aparece este personaje que los representa, po. Claro, yo no sé y por el fondo las promesas que hace... A ver, una cosa es clara, Mandami va a poner su foco y su concentración en Ciudad. Y es lo que tiene que hacer, está bien. Si va a poder cumplir las promesas o no, eso es algo que se va a tener que tiene mucho en contra, tiene el IPAC en contra, tiene Trump amenazándolo en contra. Vamos a ver si es capaz, pero fuera de todo, por ejemplo, en Israel cuando te dicen, no, no es el pueblo de Israel, es Netanyahu. Y yo ahí digo, ojo, el pueblo de Israel pone a Netanyahu en el poder. O sea, Netanyahu representa a su pueblo. Yo sé que uno no puede culpar a las poblaciones civiles por lo que hacen sus gobernantes, porque si no tendría el doble discurso en el fondo con mismo Palestina y otros países árabes. Pero sí quiero decir, en el caso de Israel, no es que Netanyahu sea un extremista y no represente el pensamiento del pueblo israelí. No, yo quiero recordar que encuesta tras encuesta, por ejemplo, recientemente, dicen que el 70% de la población israelí está de acuerdo con el bloqueo de ayuda humanitaria, Claro. sabiendo que los niños se están muriendo de hambre. O sea, Netanyahu no es un alien extraño de extremismo, no, representa el pensamiento de gran parte del pueblo israelí. Y acá, con Mandani, en el otro cara de la moneda, me pasa que independiente si lo logra o no, sí representa como un cambio simbólico de cultura, de pensamiento, de queremos hacer las cosas distintas. Y Nueva York es un poco el centro del mundo. Es el centro de Estados Unidos, pero también culturalmente el centro del mundo. Es uno de los centros de pensamiento y de cultura también. De cultura, de pensamiento, de un montón de cosas, de política. Por eso me da mucha risa en redes sociales cuando dicen, ese es mi alcalde, soy de Irlanda. Ese es mi alcalde, soy de Argentina. Bueno, es un poco lo que pasa en Israel también. Viene todo este mix cultural, ¿cachai? Entonces aquí, qué buen ejemplo que diste, Tefi, porque son como los dos polos. Tenemos, por un lado, a un gobernante que es sádico, claro, que es Netanyahu en este Israel, que es un invento, digámoslo, en Palestina, que tiene gente de todo el mundo y que se siente con un nivel de pertenencia heavy a la tierra, a ese lugar, y que dicen, no me representa, pero genera bloqueos para el ingreso de ayuda humanitaria a Palestina, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos. Pero por el otro lado tenemos a este Mamdani que salió elegido en Nueva York, que es el nuevo representante de toda esta amalgama de culturas que vive en Nueva York, que es un poco el símil a lo que pasa en Israel. ¿Cachai? Con esta mezcla de identidades, de culturas, de religiones, de culturas gastronómicas, mezcla de todo. Claro, mira, como sea,
Mandani, para la gente que comparte nuestro pensamiento y que convierte la... Yo no, a mí no me gusta esto, me gusta que los estados tengan su identidad y su cultura muy bien, pero yo creo que esto de pensar como de estados casi que de raza pura es una ficción. O sea, Chile también es país de migrantes. O sea, al final, con la globalización somos todos una mezcla. Mandani viene a abrazarlo obviamente con todas las legalidades que eso implica y representa un soplo de esperanza. Quiero pasarme ahora, vamos a cerrar con Mandami, pero nos vamos a pasar al tema moda, Gaya. Gansa. Gansa, porque este capítulo ha estado así de los pocos que en verdad hemos hablado con esperanza. Cuando fueron a dar el discurso Mandami de ganador, digamos, llega con su señora y su señora llega con un traje bastante especial. No sé si nos quieres contar tú del... No, dale tú. Solo quiero decir que se veía preciosa. Sí, Ella tiene una belleza exótica preciosa. Sí, aparte de bella, ella es súper bajo perfil, Es fíjate. lo que más me gusta. Sí, a mí no sé, o sea, aunque no hubiera sido bajo perfil, aunque hubiera sido diva, qué sé yo, igual me hubiera gustado. Porque, bueno, ella es parte, como tú lo comentabas, de la Victoria Mandami, porque le lleva toda la línea gráfica, toda la publicidad y todo esto de los colores de Nueva York. Ella acerca a Mandami al público. Bueno, ella llega con un look que se interpreta como un gesto de solidaridad cultural y política hacia Palestina. La noche de la Victoria Mandami llevó un top de denim láser corte del diseñador palestino jordano Said Hijazi. Y el tema es cómo la moda también es política. ¿Tú cachai que la parte de arriba de este top, en el fondo que usa Rama, es un tatriz palestino que está diseñado por este palestino jordano? Pero lo más lindo es esa manifestación cultural que es el tatriz, que ya hemos hablado. De hecho, tuvimos a Omar hablándonos en nuestra primera temporada, Omar Salamé, hablándonos de el tatriz y el dabke, ¿te acordáis? Claro. Y el tatriz es un lenguaje que usaban las mujeres palestinas para comunicarse entre aldeas. Entonces es una herencia cultural súper potente para Palestina y es una manera de dialogar impresionante. Entonces que ella lo lleve puesto el día en que Mamdani sale electo es un símbolo de resistencia superpower también y un símbolo pro-palestino gigante. Es gigante. Y ahí... Sí, sí, Dale, dale. sí. Y ella en sus redes sociales, o sea, yo después me puse a investigarla porque también es ilustradora, eh, tiene un mensaje pro Palestina súper fuerte. O sea, me empecé a fijar y tiene ilustraciones y como animaciones sobre la flotilla, sobre la mujer, sobre muchas cosas pro Palestina. Entonces, esto no viene solamente desde el triunfo de Mamdani, sino que viene desde mucho antes. Yo creo que, o sea, no creo, está claro, desde sus orígenes sirios en adelante. Claro, claro. Y ahí vamos al tema de que la moda también es política. Es una forma de política, en el fondo, no me gusta usar la palabra silenciosa, pero claro, porque no ocupas la voz, pero estás diciendo muchísimo. Y ahí, ya cerrando el tema de Mandam y su señora y este tremendo éxito en Nueva York, quiero dejar estos últimos minutos para hablar un poco de eso, de la moda como símbolo político. Y quiero volver a hablar de Mrs. Rachel, la creadora de contenidos infantiles que hemos hablado otras veces en este podcast. Y si no fuera por ti, yo no la conozco, porque no es mi público. Porque tengo un niño pequeño. Y Mrs. Rachel enseña a hablar a los niños en inglés, por supuesto. Y digamos, empieza el tema palestino y Mrs. Rachel se empieza a meter muy fuerte con el tema de la infancia en Palestina. Y de hecho ayuda a niños palestinos. Es parte de que algunos niños lleguen a la ciudad donde vive ella, en Estados Unidos. Y Mrs. Rachel, que es como decirte, no sé, Mary Poppins, Ajá. como personaje, la empiezan a acusar de apoyar el terrorismo, de antisemita. O sea, era ya lo absurdo de lo absurdo. De hecho, la gente decía, con Mrs. Rachel no. ¿Cachai? Nadie se mete con Mrs. Rachel. Porque es una figura como de maternidad tan dulce ella. Y de hecho aparece con niños palestinos. Y Bueno, también ella es joven. jovencísima, de tener nuestra edad. ¿Caché que estamos hablando de puras personas jóvenes que están haciendo un cambio? Absolutamente, pues somos las nuevas generaciones. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Mrs. Rachel? Porque ella acaba de ser nombrada Mujer del Año por la revista Glamour, por su trabajo como educadora infantil, creadora de contenidos y activista por los derechos de la infancia. Y para la gala, donde se la premia como Mujer del Año, ella llega con un vestido confeccionado con piezas realizadas
con bordados de dibujos, digamos, de niños palestinos. Y ella en su discurso, muy emocionada, en esta alfombra roja, explica este vestido y dice que ella conoce las historias y los nombres de cada uno de los niños que le han dibujado en su ropa. El vestido fue realizado por el atelier LW Pearl Atelier, espero estarlo mencionando bien, en colaboración con bordados personalizados, según su estilista, para plasmar esas obras infantiles. Y ella aprovecha su discurso para hablar de los niños palestinos. Y no hablar solamente desde el punto de vista de víctimas de pobres niños, sino de hablar de la creatividad y la inteligencia y las ganas de vivir de estos niños palestinos. Y así hemos tenido, bueno, muchísimos casos de cómo la moda ha sido un grito silencioso en apoyo a Palestina. En nuestra primera temporada también hablamos de esto, de cómo las alfombras rojas han sido una bandera de lucha y un discurso que yo no lo... Súper al contrario, diría que no, al contrario y silencioso, son un grito súper fuerte de decir como esto soy, en esto creo, porque es algo que es súper masivo. Y qué bueno que dijiste lo de la ilustración y los niños y los creativos que son. Este año llegaron varios refugiados a Chile, dentro de ellos llegaron súper hartos niños. Y yo tuve la suerte de estar con ellos en estas actividades cuando llegaron. Y una de las actividades que hubo fue una obra de teatro que les hicieron, que fue solamente con dibujos, ¿ya? Y en una les tocó a los mismos niños hacer dibujos, ¿ya? Tefi, yo quedé impactada del nivel de creatividad, de talento de niños chicos. O sea, te hablo de niños de 5 años. ¿Cómo dibujaban? O sea, de que les decías una palabra en árabe y ellos te abrían un mundo de imaginación con una sola palabra. O sea, unos dibujos que eran así, yo me los quería llevar todos y ponerlos todos en mi casa. Eran hermosos, son hermosos porque existen esos dibujos. Entonces tú hablas y tú te imaginas que estos niños que vienen de un contexto de mierda, perdonando el francés, van a hacer unos dibujos oscuros, van a hacer unos dibujos tristes y hacen todo lo contrario. Y ahí de nuevo hablamos de su mood, de resiliencia. Y es impresionante. Claro, es tremendo. No hay que, en el fondo, romantizarlo. No. Pero efectivamente, yo no he tenido la suerte de estar tan cercana a ellos como tú, pero los he visto. Me ha tocado el otro día, fui al Club Palestino y estaban ahí en una actividad. Y los niños con unas ganas de jugar, con una felicidad que tú nunca pensarías del contexto en el que vienen. Y bueno, acá en el Café con Sandía les deseamos de verdad que se asienten en Chile o después donde ellos quieran, que algún día también puedan volver a Palestina, a su tierra, y que ya todo el dolor por el que han pasado se haya terminado y en el fondo puedan tener una vida digna y feliz. Exactamente. Y feliz. A lo que iba con este comentario, ¿sí? Es que este vestido de Mrs. Rachel muestra los dibujos alegres de estos niños. Claro. Muestra un sol, muestra personas alegres. La paloma de la paz. Exactamente, así que con esa resiliencia, con ese amor, con esa alegría de estos niños, quedémonos con este capítulo. Y nos vemos nosotros en un próximo capítulo de Café con Sandía. Muchas gracias, Chao, Habibis. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.